hemos estado viendo cómo funciona la propaganda rusa y cómo ha funcionado durante muchísimo tiempo, y yo creo que es importante que la gente se dé cuenta de cómo funciona. Y esto quizás sí debería llevar una banderita ucraniana, pero no, porque no solo tiene que ver con Ucrania, tiene que ver con toda una actitud. Hay países que viven en guerra, que viven en la paranoia de ellos contra nosotros. Hay países que les da exactamente igual. Hay países que andan a la mitad de eso. Por ejemplo, durante muchos siglos Francia sabía que Inglaterra los iba a invadir, Inglaterra sabía que Francia quería hacerles la guerra, y esto permaneció hasta que se fundó la Unión Europea, y más o menos ahora se ha logrado la convivencia pacífica entre el Reino Unido y Francia. Alemania fue un país enormemente militarista que siempre estaba preparando para la guerra, y otros países que no, Portugal no está así esperando que le invada España o Botsuana o Suazilandia, ¿no? Pero el Reino Unido, Rusia antes de la Unión Soviética, durante la existencia de la Unión Soviética, y Rusia o la Federación Rusa después de la Unión Soviética, siempre han tenido una posición de nosotros contra ellos. Alguien nos quiere hacer daño, nos quieren perjudicar, nos odian, nos persiguen, y tenemos que estar a la defensiva. Tenemos que vivir a la defensiva. Y para funcionar en la defensiva, primero que nada hay que debilitar el pensamiento crítico, tanto fuera como dentro, para preparar la guerra. Dentro, diciendo que ellos nos quieren matar, nos quieren hacer daño, nos quieren invadir, ellos tienen planes horrorosos en contra de nosotros. Y fuera, diciendo, nosotros vamos a matarlos a ustedes, a todos, el día que podamos, y los vamos a convertir en pedacitos pequeñitos, y los vamos a dar de comer a los gatitos. Eso es lo que hace la propaganda rusa. Es lo que hace Russia Today. Cuando la gente dice, pero es que ¿por qué se permite que se censure a Russia Today? Pero es que Russia Today no es un medio informativo, es un medio propagandístico ruso. Y la propaganda, cuando se hace propaganda de guerra, pues no la dejas que funcione. Es como suponer que el Reino Unido tenía que haber permitido la circulación de propaganda nazi después que les declararon la guerra, durante la Blitzkrieg, o durante la batalla, que fue la batalla de Inglaterra. Pues no lo hace nadie. Y parar una propaganda que ha sido insidiosa durante muchos años, yo creo que es importante. ¿Cómo funciona? Hay algunos puntos que no voy a profundizar porque hay muchísimo, estoy leyendo mucho sobre el tema, pero hay un argumento que sale siempre, que es una forma de argumentar, que es el whataboutism, que viene de what about, ¿qué hay de? Entonces tú dices, Rusia invadió Ucrania y está muy mal que haya invadido Ucrania. Pero ¿qué hay de Estados Unidos cuando invadió Vietnam? Ya, pues estuvo muy mal, ¿ves? Pero estamos hablando de otro tema. Cambiar el tema. Rusia manda la Unión Soviética manda a sus disidentes a hacer trabajos forzados en Siberia y mueren como moscas. Pero ¿qué hay del trato a los negros en los Estados Unidos? Hombre, que está muy mal el trato que le dan, sobre todo en aquellos años, antes de la ley de los derechos civiles. Está muy mal el tratamiento que el gobierno de los Estados Unidos y los blancos estadounidenses le dan a los negros en Estados Unidos, y los linchan y no les permiten estudiar, y los tienen en condiciones horrorosas, pero no estábamos hablando de eso. El qué hay de es constante en la propaganda rusa, y la gente que traga propaganda lo usa con una enorme frescura. Te pongo un ejemplo, la propaganda mexicana. López Obrador tiene a una corrupta como candidata a gobernadora, una mujer que se ha demostrado que le robaba el dinero a sus trabajadores cuando estaba a cargo de una dependencia, una delegación en México. Pero ¿qué hay de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Echeverría, de Díaz Ordaz, de Porfirio Díaz, o del virrey? No me acuerdo los nombres de virreyes. Ellos hacían las cosas muy mal. Sí, nadie los está defendiendo, pero estamos hablando de este caso. La referencia al qué hay de lo que pasó en otro lugar, en otro tiempo, con otros grupos, es una magnífica forma de desviar la atención
de lo que está ocurriendo. La Unión Soviética, la Unión Soviética mantiene el control absoluto de la información para su gente, como lo hace la Federación Rusa hoy. Y el otro día uno me salió en los comentarios de YouTube, ya, pero ¿qué hay de que en Estados Unidos a veces no se permite que hable, ni siquiera es pero no se permite, Assange no le permiten hablar con libertad. El caso de Assange es un caso donde interviene el tema judicial, etcétera. Pero hombre, el caso de Assange y el control absoluto de todos los medios de comunicación dentro de un país enorme como es Rusia, pues no son comparables. Entonces, el que me digas que hay de Assange, que podríamos hablar de Assange, pero no me da la gana porque estamos hablando del control de los medios en Rusia, es una forma de desviar la atención. El que hay de... Estén muy atentos, porque esto lo hacen todos, no estoy diciendo que esto sea solamente propaganda rusa. Tú le preguntas a gente del PP sobre alguna atrocidad que haya cometido alguno de los corruptos que tienen allí de dirigentes, y te dicen, pero ¿qué hay de cuando en 1994 hubo un corrupto en el PSOE? Pues sí, lo hubo y muy mal que haya corruptos en el PSOE, pero no estamos hablando de eso. Es una forma de desviar la atención. Las conspiraciones en serie. Y las conspiraciones en serie a mí me llaman muchísimo la atención porque son como el aviso de lo que vendría después con la desinformación y las fake news, o lo que llamamos fake news. Cuando te atrapan cometiendo una barbaridad, das una explicación, y luego das otra, y luego das otra. Generalmente la culpa es del otro, por esto son conspiraciones, porque alguien de fuera nos lo hizo. Pongan el caso de la invasión a Ucrania. Primero había que desnazificar Ucrania. Luego ya se iba a liberar el Donbass. Luego ya se estaba solamente protegiendo a la gente. Luego otra vez había que conquistarlo todo. Había 20 explicaciones diferentes. ¿Y qué pasa cuando tienes muchas explicaciones diferentes compitiendo con la real? La real es que Putin pretendía anexarse Ucrania y lo ha pretendido desde hace mucho tiempo. Es una obsesión personal de él que se conoce por sus discursos, por lo que ha dicho a lo largo de los años, nadie se le está inventando. Es la realidad, que no está compitiendo contra una mentira que pretenda negar esa realidad. Es que está compitiendo con 25 versiones distintas. No importa que sean contradictorias, ¿qué más da? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa que sean contradictorias? Lo que ocurre es que tienes 26 versiones y formas de convencer a la gente que alguna de ellas tiene que ser real. Entonces, si tú divides a la población en 26 grupos distintos, cada uno creyendo una de ellas, solo 1/26 de la población creerá la explicación real, porque se han planteado una serie de opciones en serie para explicar las cosas. La última, por ejemplo, esta última, ni siquiera en los rusos se la creen, porque lo estuve viendo en el canal 1420 de Daniel Orain, con quien hemos hablado aquí. La última explicación que se ha dado en la televisión rusa, que controla Putin, es que fue necesario atacar el 24 de febrero porque Ucrania se estaba preparando para atacar a Rusia. Esto es como si Mike Tyson viene y me da una paliza y dice que fue necesario romperme la cara porque yo estaba preparándome para atacar a Mike Tyson. Primero que nada tendría que estar loco para atacar a un excampeón mundial de pesos pesados que pesa 3 veces lo que yo, que tiene una habilidad enorme para los mamporros. ¿Con qué? Yo con mis gafitas y le pego y ni se entera. Es una versión absolutamente absurda, pero es la última y habrá otras más. ¿Cuál es el objetivo? ¿Convencer a la gente de una mentira? No, desconvencerla de la verdad, confundirla. Y esta que me gusta mucho es lo que conocen la spetspropaganda. La spetspropaganda quiere decir special propaganda, propaganda especial, que incluye 4 elementos que ustedes seguramente han visto. Primero que nada, la repetición. Repetir lo mismo muchas veces. Esto se le atribuye a Goebbels, por cierto, pero en realidad está en Mi lucha de Hitler. La idea de que
tienes que repetir las cosas muchas veces hasta que se conviertan en verdad, hasta que la gente crea que son verdad. Aunque te den 25,000 argumentos, demostraciones, hechos, datos e información sólidos que indiquen que lo que estás diciendo es mentira, tú repítelo. El caso de Donald Trump es clarísimo en ese sentido. Le robaron las elecciones de 2020. No, mira, es que no te aquí tenemos los datos, aquí están los propios gobernadores republicanos de los estados que perdiste diciendo que está todo bajo control, los tipos a los que contrataste para que hicieran una auditoría de las boletas electorales, hicieron la auditoría y resultó que perdías las elecciones. No hay nada que sustente lo que llaman la gran mentira. La sigue repitiendo y la sigue repitiendo. Y sigue repitiendo precisamente una gran mentira. Si vas a mentir, miente a lo grande, es la teoría fundamental de la propaganda. No cuentes mentiras pequeñas cuando puedes contar una mentira muy grande, como me robaron la elección, en el caso de Trump, o Ucrania me iba a atacar. Es que es de locos. Por cierto, ahora la última de Ucrania es que es Ucrania la que está atacando la central nuclear, porque así es una bandera falsa para hacer que la gente le tenga pena a Ucrania porque le están destruyendo una central nuclear, cuando es Rusia la que está atacando la central nuclear. Entonces repetir grandes mentiras y llegar primero. Una de las cosas en las que funcionaba Russia Today, RT precisamente, y en las que funcionan muchos de los extremistas de derecha, que no están tan lejos, eso es de lo que deberíamos darnos mucha cuenta, es que son los primeros en llegar con la información. ¿Por qué? El ser humano tiene la tendencia a creer primero la información que le llega primero. Todo lo que le llegue después y que contradiga esa información lo va a comparar con aquello que oyó primero y le da más peso a lo que oyó primero. Es un fallo, es un sesgo cognitivo que tenemos los seres humanos, pero que se puede aprovechar magníficamente para la propaganda. Si yo primero que nada te digo que Ucrania está matando rusoparlantes en el Donetsk y te lo digo durante 8 años, cuando llegue alguien y te diga, no, mira, los videos están falsificados y no, los rusoparlantes son el 80% de los ucranianos, y no es cierto que estén matando a la gente, y no es, la guerra en realidad la estaba financiando Rusia, pero a la gente le va a costar más trabajo creerla porque recibió primero recibió la información de la propaganda rusa, segundo, recibió una gran mentira, y tercero, se le repitió durante 8 años constantemente. Si usted veía Russia Today, sabe que esto se repetía. ¿Y cómo funciona Russia Today? ¿Cómo funcionan muchas cosas de la ultraderecha? Insisto, hay una cercanía y una estrechez que a mí hace que me sorprenda enormemente que sectores de la izquierda caigan hoy en la creencia de la propaganda rusa. 60-40. 60% de información fiable. Si tú veías Russia Today, el 60% era información sólida y el 40% era manipulación. Si tú ves a alguno de los representantes de Russia Today, ahora ya no lo es, dice que ya no lo es, y por haber sugerido que el que seguía trabajando, que seguía siguiendo las indicaciones del gobierno ruso, me ha amenazado con denunciarme, Ina Finagenova. Si tú analizas lo que dice Ina Finagenova, casi todo es objetivo y cierto, simplemente está omitiendo un montón de cosas para llevarte a una conclusión manipulada. Pero utiliza la información objetiva. Ese 60-40 hace que exista cierta credibilidad a lo que diga Telesur, a lo que diga Hispan TV, a lo que diga OK Diario, a lo que diga La Razón, a lo que diga cualquier periódico de derecha que ustedes quieran, o cualquier televisión oficial, la China por supuesto también, que se está emitiendo en los sistemas de cable de distintos países. Es un pequeño repaso de lo que es la propaganda que anda y que nos manipula aunque no nos demos cuenta. Y quizás si estamos conscientes de que existe, podamos identificar cuando nos están contando un cuento y no nos están informando, sino al contrario nos están desinformando, que es el mejor negocio de muchos.